Bueno, ya le daba cuenta del aumento de casos de COVID, de contagios en el país, que por segundo día consecutivo registró más de 12,000 en un lapso de 24 horas. ¿Cómo está evolucionando esta tercera ola del COVID en México? Lo vamos a platicar con el doctor Andrew Comas, profesor e investigador de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Doctor Comas, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Pascal, muy buenos días, gracias a ti. Bueno, pues hemos ido viendo cómo se incrementa día a día el número de contagios. Usted que está pues muy involucrado en la vigilancia epidemiológica y genómica, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo ha sido la evolución de esta tercera ola? La evolución de esta tercera ola ha sido muy diferente a las otras dos, en el sentido que hay que entender por qué empezó, y empezó por el turismo que llegó a nuestro país sin pruebas y que nos trajo las variantes de preocupación que son altamente contagiosas. Al principio, esta ola iba a la misma velocidad que la ola del verano pasado, Ujú. exactamente la misma velocidad. De hecho, la semana epidemiológica 26 se registró prácticamente los mismos parámetros, la 26 del 2021, que de hecho la 25 del 2020. Sin embargo, ya para la semana pasada, la semana 27, dimos un brinco muy enorme, porque de estar en los datos de finales de junio, principios de julio, pasamos a estar en los datos de finales de noviembre. Y ahorita ya estamos entre diciembre y Ujú. enero del año pasado. De ese tamaño ha sido el gran brinco que ha dado la epidemia esta última semana. A ver, yo lo interpreto lo que me dice. Esta tercera ola se parecía a la primera, pero está comenzando a parecerse a la segunda, mucho más grave, digamos. Así es, y con la velocidad que está llevando, Ajá. aunque ahorita no hay el frío ni las condiciones climáticas de la de invierno, pues está agarrando una velocidad en este momento mucho mayor que la del invierno. Y esto es preocupante en el sentido que la del invierno fue una ola generalizada en todo el país, Ujú. ¿no? La de verano no, fue una ola regional que fue por partes, por eso fue, digamos, muy larga. Y digamos chaparrita, la otra fue muy alta y muy angosta porque fue todo al mismo tiempo. Aquí lo preocupante es que estamos teniendo un volumen de casos que ya está similar al inicio de la ola del invierno, pero todavía es un brote que está focalizado en ambas penínsulas del país, Ujú. en el Golfo del país, Ciudad de México, Estado de Ujú. México, y ya empiezan otros destinos como Oaxaca, Guerrero, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, ¿sí? Que ya se ha ido corriendo la ola hacia ellos. Y también hay que entender que esta ola está causada en su mayoría por las personas de 16 a 55 años, que representan el 50% de la población, Sí. 53% de la población, y ellos están causando casi el 84% de los casos. O sea, estamos hablando de que esta ola predominantemente está infectando a un tamaño de población que equivale a 74, 75 millones de habitantes, y por lo tanto el potencial de esta ola es un potencial muy grande. Doctor, me llama mucho la atención lo que me dijo al principio. Es una ola que se originó por el turismo que llegó a nuestro país. Hay que recordar que nuestro país, a diferencia de muchos otros, pues no pide pruebas de PCR a quienes llegan desde el extranjero. Esa situación, pues sin duda se nos está revirtiendo, ¿no? Está, digamos, funciona desde el punto de vista turístico porque hay personas que no pudiendo viajar a otros lugares deciden venir a México, pero han traído con ellos eh, las infecciones de COVID, seguramente de muchas variantes, y esto pues se nos está volteando de manera muy severa desde el punto de vista sanitario. Así es, la consecuencia de decir, que venga el turismo y no le pedimos nada, es que nos trajeron la variante alfa, la variante delta, la variante gamma. Y particularmente la variante delta es lo que ahorita nos preocupa. Ujú. La primera vez que la primera quincena que la detectamos fue el 0.4% de las muestras. Sí. La segunda quincena era el 1.5%, la tercera era el 3.9%. Esta cuarta quincena ya es el 34%.
Entonces, esta variante Delta que pasó a estar en la primera vez que la detectamos en 3 estados, luego 9, ahora está en 23, es también la otra explicación de este brote. Y esto es consecuencia de esa política incorrecta del gobierno federal de decir, ok, venga, no le hacemos prueba, no pasa nada, no, sí pasa y estamos viendo las consecuencias de este turismo, porque aparte empezó por las zonas turísticas Sí. este brote. Recuerdo que hubo un caso de una empresa en San Luis Potosí que realizó pues un seminario o algo por el estilo. Vinieron personas de India y Brasil y ahí detectaron casos de Delta, ¿no? Sí, bueno, al final ya con la secuenciación resultó que no era Delta, que era Iota, que es muy similar a la Delta, la verdad la variación es Ok. mínima. Y lo que pasó es que llegó un ponente de la India con síntomas, Ajá. sin prueba de PCR. Durante la capacitación él contagió a más o menos 21 personas Sí. y luego uno de esos contagiados tuvo una reunión familiar con 3 familias y contagió como otras 12, 13 personas. Afortunadamente, el gobierno estatal se dio cuenta y trabajó para aislar todos los casos y pudieron contener Sí. esa ola. Pero eso es lo que también no ha hecho el gobierno mexicano. Una de las Claro. cosas que no ha hecho es, yo detecto un caso, tengo que aislar al caso y Sí. a todos sus contactos durante 2 semanas. Mientras no hagamos esto, pues esperarnos a que la vacunación haga su chamba, pues no es una buena estrategia. Sí ha funcionado la vacunación, de hecho la proporción de infectados y de muertos mayores de 56 años a partir de la semana 14 ha disminuido de manera constante. Pero vean, en nuestro país empezó a vacunar en la semana epidemiológica 1 y vimos el efecto poblacional de la vacuna 14 semanas después y nada más redujo el tamaño de muertos y de infectados. Y ahora sí, lo que sí tenemos desde la vacunación es que se van a ir desfasando la ola de casos, de hospitalizaciones y de muerte que antes ocurrían al mismo tiempo. Pero no por eso no quiere decir que no vayamos a tener saturación de hospitales como ya está pasando en Baja California Sur, en Tamaulipas, en Mérida y en Chetumal. Pues, doctor, vamos a mantenernos muy atentos a esto. Le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. No, a ti todo un gusto. Gracias, el doctor Andreu Comas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Pues ya escuchó usted, sí es una situación seria. Ante estas cosas hay que reaccionar. ¿Cómo podemos reaccionar? Bueno, por supuesto, vacunándonos, pero también tenemos otras formas de reaccionar y prevenir, y el principal de ellos es utilizar el cubrebocas. Hay que ser muy estrictos con esto, y pues ahí el llamado a las autoridades federales que están dejando entrar a cuanto turista quiere sin prueba de PCR. Vamos a un corte, regresamos.